Estuvimos mirando la semana pasada acerca de creer y hacer, ¿verdad? ¿Sí hicieron la tarea? ¿Sí se acordaron de la tarea? Si hay dos o tres reunidos en su nombre, allí Él está. Pero dice que si esos dos o tres se ponen de acuerdo sobre un asunto, ese asunto le será ¿qué? ¿Le será qué? Hecho, hecho. Y Dios, desde que empezó el año, nos habló y nos dijo que este era un año en que vamos a pasar de simplemente creer a hacer. Amén. Y Dios nos está llevando a eso, a un hacer, a un hacer. Y nos ha mostrado que muchas veces nosotros nos llenamos de tristeza y eso, porque Dios, entre comillas, no ha hecho. Pero la verdad es que nosotros no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer. Todos los chicos de 10 años para acá, esos sí se me quedan acá. Esta vez sí se quedan acá. Los otros sí se van para allá. Bueno, hoy dentro de eso, que pareciera que hoy las cosas se salieran del tema, no se salen del tema. Hace días mi hija cumplió 15 años y hoy dentro de la reunión vamos a hacer una pequeña ceremonia a nuestra hija. Pero cuando Dios me dio las niñas, a cada una le dio un nombre y me dijo que era un propósito de Dios para la iglesia. Amén. Dios todo lo creó con propósito. Dígale al que está a su lado, Dios tiene un propósito contigo. Aún con tu circunstancia tiene un propósito. Y Dios se va a glorificar. Amén. Dios todo lo creó con propósito, nada creó porque sí. Salmo 13:16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que Él te creó y creó a cada uno de nosotros con el propósito de que tengas comunión íntima con Él. No es simplemente que seas millonario o archimillonario, no, es que tengas comunión íntima con Él. Él te creó para que te realices como persona. Él quiere que tú te realices como persona, sentimentalmente, profesionalmente, en todas las áreas de tu vida. Él quiere que tú te realices como persona. Él te creó para que seas bendecido y prosperado en todas las cosas. ¿Sabe que cuando nosotros no somos bendecidos y prosperados en todas las cosas, no es porque Dios no quiera, sino porque nosotros no le estamos obedeciendo y entonces el enemigo es el que viene a robarnos, a hurtar y a matar, a destruir de nuestra vida, porque nosotros en nuestra desobediencia le damos lugar al enemigo? Dios te creó con el propósito de que seas bendición para todos los que te rodean. Si quieres puedes dar la vuelta y mirar a todos los que están a tu alrededor, y Dios te creó para que tú seas bendición. Hazlo. Mira a todos los que están a tu alrededor, porque a veces esperamos que todos a nuestro alrededor sean bendición para mí. ¿Y qué hay de ti? Dios te creó a ti. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y Dios, déjeme decirte, te ha bendecido grandemente. Y tú eres una gran bendición. Amén. Te creó para que seas una gran nación, una torre fuerte en medio de este mundo. Te creó para que seas luz y sal que sale a la tierra. Te creó para que seas templo del Espíritu Santo. Él mora en ti, el Dios omnipotente, cuya gloria no pueden contener los cielos de los cielos de los cielos. Te ha escogido a ti para que seas su templo, para habitar, para morar en ti y contigo y en ti. Amén. Para que estés en las bodas del Cordero y reines con Él por la eternidad, para que en ti se manifieste su gloria, unción y bendición. Para eso y para mucho más te creó Dios. Tú no eres el fruto del azar, tú eres el fruto de un propósito claro de Dios. Cuando alguien te dice parte de Dios, Dios tiene un propósito contigo. Él no
No está hablando, no está diciendo una frase de cajón. No estás diciendo una frase para llenar espacio. Está declarando una verdad de Dios para tu vida. Amén. Isaías 42, versículos 6 y 7. Vamos a mirarlo. Vamos a llamar la reflexión de esta mañana: Dios me ha bendecido para su propósito. Dios me ha bendecido para su propósito. Ya tenemos Isaías 42, del versículo 6 y 7, dice lo siguiente: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y ese es un propósito de Dios para tu vida. Tú dirás, pero ese es el contexto del siervo de Jehová, está hablando de Jesús. Sí, pero ahora tú eres un miembro del cuerpo de Cristo y estás llamado a hacer las mismas cosas que Jesús hizo y aún mayores, porque Él iba al Padre, pero el Espíritu Santo que operó en Cristo y que hizo todas las obras a través de Cristo está en ti con el ánimo de seguir obrando y manifestando su gloria para que otros también le conozcan. Amén. Como Dios te bendijo, vamos a hablar algo de la bendición. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, bendecir es una gran herramienta. Y Él es el que está a tu lado. Dios te ha dado una herramienta de edificación. Dígale, se llama bendecir. Se llama bendecir. Recuerden que ya hemos hablado en otras predicaciones en otro tiempo que maldecir significa secar, matar, consagrar para la destrucción, empoderar para fracasar. Eso significa maldecir. Recuerden que cuando Balac quiso destruir a Israel, contrató a Balaán. Él sabía que lo que Balaán bendijera sería bendito y que lo que maldijera sería maldito. Y le dijo, ven y maldíceme este pueblo para ver si así lo puedo destruir. O sea, quería causar fisuras en el pueblo de Israel, grietas a través de la maldición. Cuando tú y yo estamos maldiciendo nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestra circunstancia, nuestras propias vidas, estamos creando fisuras en nosotros. Fisuras que nos van a debilitar y van a facilitar el trabajo del enemigo en contra nuestra. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer esas fisuras. Pero Dios no le permitió a Balaán maldecir a Israel. Y entonces cuando Balac se dio cuenta que en vez de maldecir bendecía a Israel, le dice, si no lo vas a maldecir, por lo menos no lo bendigas, le dijo así. Tremendo, ¿no? Invirtámoslo. Si tú no vas a bendecir, por lo menos no maldigas. Ahora, Balac sabía que cada que Balaam bendecía estaba fortaleciendo a Israel. Ahora, maldecir no es decir maldito. Uno maldice de diferentes maneras. Cuando tú dices, es que yo soy bruto, usted se está maldiciendo. Es que a mí todo me sale torcido, usted está maldiciendo sus obras, su trabajo. Es que el dinero es una ilusión, no alcanza para nada. A usted, aunque Dios ponga en sus manos unción para multiplicar, hay una declaración que está creando una fisura y el dinero se le va a ir como el agua entre los dedos. Y va a ser una ilusión en sus manos. Uy, ¿qué hace que tenía 1 millón de pesos y voló? Pero si tuviera 100 no va a pasar eso.
Sí, mientras usted diga que el dinero es una ilusión. ¿Sí? Porque dinero es desde un centavo hasta miles de millones de centavos. ¿O no? Todo eso es dinero. ¿Mm? Ahora, ¿qué significa bendecir? Bendecir significa vivificar, fortalecer, consagrar para Dios, empoderar para prosperar. Eso significa. Y cuando tú empiezas a bendecir tu empresa, tu negocio, cuando empiezas a bendecir tus hijos, a bendecir tu cónyuge, tú estás haciendo eso, fortaleciendo, empoderando para que esa empresa prospere, para que esos hijos prosperen, para que ese hogar prospere, para que esa familia prospere, para que sus finanzas prosperen, para que su salud prospere. Amén. Es lo que tú estás haciendo. Ahora, recuerden que la semana pasada veíamos qué significaba bienaventurado, ¿cierto? ¿Recuerdan qué significa? Supremamente bendecido. Supremamente bendecido. O sea, nos vamos a quedar con el último significado, porque significa bendecido a secas, afortunado, dichoso. Pero les glorioso. Pero les dije a lo último, supremamente bendecido, porque es lo máximo. Pero dice que soy bienaventurado cuando haga esas cosas que sé que tengo que hacer. Tremendo, ¿no? Entonces, cuando yo empiece a hacer eso que Dios me dice, a bendecir, a usar esa herramienta que Dios me da, entonces voy a ser supremamente bendecido. Porque voy a ver a mis hijos fortalecidos, revestidos. Sé que Dios les dio la habilidad para aprender todo arte, todo oficio, todo instrumento, toda ciencia. Lo sé, que lo sé, que lo sé. Y lo declaro sobre sus vidas y lo veo en sus vidas. Amén. Y entonces voy a ser supremamente bendecido. Ahora, ¿cada cuánto debo bendecir? Por eso es que bendecir no es algo que debamos dejar para cada que hay una fecha especial, cada Navidad, cada cumpleaños, cada día del padre, de la madre. Ahora los hijos también se pueden levantar y bendecir el trabajo de sus padres. Bendigo su salud, bendigo su trabajo, bendigo a mi papá, a mi mamá. Bendigo su esfuerzo, Señor. Bendigo la sabiduría que les has dado para administrar. Porque estamos llamados a fortalecernos. Es una herramienta no solo para los padres, es una herramienta para todos. Amén. Para los hijos, para los padres, para los hermanos, para los nietos, para los abuelos, para el patrón, para el trabajador, para todos. Así la empresa no sea suya. Bendígala, porque allí tiene su sustento. Pero cuando nosotros estamos en queja, una hermana me decía un día, pastor, ayúdame a orar que mi jefe me aumenta el sueldo. Y yo le dije, listo, venga, oramos. Listo, está hecho. Me dijo, no, pastor, usted no conoce mi jefe. Ese hombre es más tacaño. ¿Cómo le va a aumentar el sueldo si ella lo está maldiciendo? Y ella está declarando que es su jefe. Diga, Señor, bendigo a mi jefe que es generoso, sensible y me aumenta el sueldo. Bendiga y usted verá el resultado que espera. ¿Sí? A veces le decimos a Dios, Señor, cambia a mi hijo, transfórmalo, hazlo obediente. Y al rato estamos, este mocoso desobediente. Y el Señor, al fin, ¿qué? ¿Qué le hacemos? ¿Lo bendecimos o lo maldecimos? Porque a veces oramos una cosa, pero declaramos otra cosa. Es algo que debemos poner en práctica, la bendición. Es algo que debemos poner en práctica todos los días de nuestra vida. Sobre nuestra vida y hacerlo sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestros bienes, sobre todo lo que Dios nos ha dado.
Cuando Dios puso a Abraham a decirle a su mujer, a llamarla Sara, princesa, ¿la puso a llamarla o lo puso a bendecirla? A bendecirla. Y cuando Dios lo puso a él a llamarse Abraham, ¿simplemente le cambió el nombre o lo puso a bendecirse? Lo puso a bendecirse, a hacer una declaración sobre él. Yo soy padre de multitudes. ¿Y sabe qué? Cuando él empezó a llamar a su esposa así y a llamarse él mismo así, hizo que todos los demás lo llamaran así. ¿Sabe que cuando tú estás maldiciendo, los demás maldicen? Y que hay de, no, mi carrito, ahí va el pichirilo. Y ya después no le preguntan por el carro, sino, ¿qué hubo? ¿Cómo va el pichirilo? ¿Es así o no es así? Los demás empiezan a hablar conforme usted habla de su vida, de sus talentos, de su casa y de sus bienes. Amén. Tenemos que cambiar esa manera de hablar. Hoy, más que un cumpleaños y más que bendecir a mi hija, es el paso de ella, de niña, a una mujer joven. Pero más que hacer eso, yo quiero que al igual que a ella, bendecirles como iglesia, empoderarlos para prosperar en esta nueva etapa en la que Dios nos está llevando, de más intimidad con Él, de más creerle, de más pasar a hacer, a obedecerle porque le creemos. Así que yo quiero a la par de ella bendecirles en esta mañana. Y antes de bendecirlo, quiero decirles que yo creo en cada uno de ustedes. Creo en ustedes como receptores de la gloria, de la unción y de la bendición de Dios. El enemigo a veces nos trae pensamientos de indignidad, de que no somos dignos. Pero déjeme decirles, yo creo que Dios los llamó, no por nuestra dignidad, sino porque Él nos amó. La primera de mis hijas tiene por nombre Elizabeth y significa pacto de Dios. Y nos habla del pacto que Dios hizo con nosotros y al cual accedimos nosotros que estábamos lejos de los pactos, lejos de las promesas y sin Dios, dice la palabra. Hoy por la obra de Cristo hemos sido hechos cercanos. Y cada que tú nombres la palabra Elizabeth, tienes que recordar que por esa gracia infinita, tú ahora eres cercano y tienes entrada al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Y si Dios ha creído en ti, te ha amado y Él cree en ti, solo recibe su gracia. El enemigo te va a llevar a mirar en ti cualidades, a buscar en ti virtudes, a buscar en ti méritos para recibir todo eso de Dios. Pero es por ese pacto, por ese nuevo pacto, por ese mejor pacto, no sellado con la sangre de animales, sino con la sangre del Hijo de Dios. Amén. Es en ese pacto. Yo creo que en ustedes como cauce por el cual Dios fluye para bendición de su iglesia y de todas las naciones de la tierra. Ustedes son una gran bendición. Dios les ha bendecido. En ese pacto les bendijo. Dice la palabra que a causa de esa obra de Cristo, las bendiciones de Abraham le alcanzaron. Todas las bendiciones de Abraham le alcanzaron. Y si le alcanzaron, ¿qué quiere decir? Que están con usted. ¿Cierto? Están con usted. No lo alcanzaron y lo pasaron, cosa que ahora usted las persiga. No, esas bendiciones lo alcanzaron y se quedaron ahí con usted. Están con usted esas bendiciones. Y usted ahora es una gran bendición para otros, porque usted ahora tiene para dar, tiene bendición en usted para dar. Amén. Por eso creo que son ese cauce de Dios, por el cual el Dios corre. Creo que serán determinados, creo que ustedes serán determinados y radicales en dejar todo aquello que los aparta de Dios y les impide ser llenos de su gloria, unción y bendición. Que serán determinados en decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. A no hacer lo dulce amargo, ni lo amargo dulce, sino a llamar las cosas a la luz de la palabra conforme son. Amén.
Creo que no se quedarán en simplemente desear la presencia de Dios y su mover, sino que además la buscarán y la procurarán con fuego, con pasión y determinación. Y creo que alcanzarán eso porque lo harán de todo su corazón. Dios cree en ustedes y déjeme decirle, yo también creo en ustedes como sus instrumentos, como sus hijos, como los miembros de su cuerpo, en los cuales Dios ha depositado un gran tesoro, el tesoro de su gloria, el tesoro de su presencia. Amén. Ustedes tienen una gran autoridad y hay unción en ustedes y autoridad para hacer en el nombre de Jesús. Amén. Por eso hoy voy a tomar el lugar de su papá. Y si Él no creyó en ustedes y nunca los empoderó para prosperar, yo quiero pedirles perdón en nombre de su papá. Hay papás que el único reconocimiento que tuvieron fue para el 1. Sacó 5 y sacó 1 y le dicen, ¿y qué significa este 1? Y no le dijeron nada por el 5, pero sí le dieron la juguetera por el 1. ¿Y dónde quedó el 5? Y ahí hay un mal empoderamiento. Y yo quiero hoy tomar el lugar de su padre, del varón de su casa, y decirle, perdóneme. Tomando el lugar de su papá. Y mire allí a su papá y mire las veces que no le reconoció, que no reconoció los méritos, que no lo empoderó, que no lo bendijo. Y diga, Señor, yo lo perdono. Y si quieren, míreme a mí, diga, allá mirándome así, diga, Señor, con compasión lo miro. Diga, te perdono, papá. Porque los varones somos los llamados a empoderar a nuestros hijos. Y si tu papá te abandonó, diles, Señor, lo perdono por haberme abandonado, por no haber estado ahí. Lo perdono y lo suelto hoy. Ahora es necesario ese perdón para que usted reciba la bendición. Amén. Yo hoy en el nombre de Jesús los desato de toda baja autoestima que la falta de empoderamiento haya traído a sus vidas. Y déjeme decirle que aunque estoy leyendo estas palabras, creo que cuando estoy pronunciando los desato y Dios los desata en el cielo, en el nombre de Jesús. Los desato de esa baja autoestima. Los desato de todo sentimiento de indignidad que haya venido a sus vidas, de apocamiento de espíritu. Los desato de toda inseguridad que esa falta de empoderamiento trajo a sus vidas. Los desato de todo temor a fracasar, de todo temor al rechazo y de todo temor al abandono. Los rechazo de eso en el nombre de Jesús. Los desato de este rechazo en el nombre de Jesús. Los desato de todo temor al abandono. Porque, y le digo a los jóvenes, jovencitas, si tú te vas a casar, o jovencito, tú no vas a sufrir el abandono. Porque Dios te va a dar a alguien que te ame y que va a estar ahí con usted hasta envejecer. En el nombre de Jesús lo declaro sobre sus vidas y sé que es verdad y que así va a ser. En el nombre de Jesús. Por eso fue que dejé a los chicos de 10 años para acá. Porque sobre ustedes también estoy hablando. Y no se dejen distraer. Por favor. Los desato de todo sentimiento de incapacidad que las palabras maldicientes hayan traído a sus vidas. Así fuera por estímulo. Es que usted es como yo, papito, usted no sirve para las matemáticas, yo también fui negado. Y ahí desataron una palabra de maldición. O cuando le dijeron, ¿usted por qué no es como los hijos de su tía Pepa, que ellos sí son inteligentes? Le dijeron que usted era un bruto. Y lo maldijeron. Usted no va a servir para nada y lo maldijeron. Porque a veces los padres usan esas palabras maldicientes buscando estimular a sus hijos y no los estimulan. Porque ellos no saben, ellos ignoran eso. Pero por eso les he pedido perdón en el nombre de su papá, pero también de su mamá, de aquella que hizo de cabeza de familia. Y reciban ese pedirles perdón y perdonen. Y reciban libertad de esas palabras maldicientes.
Y tomo autoridad en Dios. Ya todas esas palabras maldicientes y todo espíritu inmundo que se desató para ejecutar esas palabras de maldición sobre sus vidas, para arruinarles en cualquier área de sus vidas. Hoy ato ese espíritu inmundo y lo echo fuera de sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no tiene más poder en ustedes, ni en sus finanzas, ni en su salud, ni en su hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Lo desato de toda falta de reconocimiento que haya producido en sus vidas incapacidad, impidiéndoles prosperar y viviendo simplemente para sobrevivir. Los libero de eso en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ustedes son hombres y mujeres que Dios les va a impartir sabiduría y van a emprender y van a saber cómo emprender cosas y cómo hacerlas y van a prosperar en sus manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios les va a dar estrategias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero que todas las mujeres hoy hablemos y tú puedes repetir estas palabras o orarlas mientras le pido a los caballeros que se pongan de pie. Y voy a hablar unas palabras de bendición, de empoderamiento sobre ustedes. Amén. Desde el menor que hay en este lugar hasta el mayor que hay en este lugar, le voy a pedir que se ponga de pie en el nombre de Jesús. No voy a hablar como su padre, como si fuera su papá, pero voy a hablar con la autoridad de parte de Dios para sus vidas. Como la autoridad de Dios como Padre de suyo, de ustedes. Hijos, ustedes son hombres de verdad. Son más preciosos que el oro fino y más que el oro de Ofir. Amados varones, ustedes son esforzados y valientes, temerosos de Dios y apartados del mal. Son varones conforme al corazón de Dios y harán todo lo que Él quiere. Y sé que mientras les bendigo, la mano de Dios está sobre ustedes, impartiendo esa bendición. Ustedes son varones diligentes, firmes en la fe, se portan siempre varonilmente y son esforzados. No son de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para preservación y para bendición. Edifican sus vidas, sus casas y sus bienes sobre la roca. Son hombres que determinan una cosa y eso que determinaron les será firme. Sobre sus caminos resplandecerá la luz de Dios. De sus lomos, amados varones, Dios sacará reyes y sacerdotes. Ustedes y sus hijas e hijas serán columnas fuertes y poderosos en la tierra. Serán antorchas encendidas y manantiales de bendición para todos los que los rodean. Con la mujer con la que se han desposado o se lleguen a desposar si son solteros, hallarán el bien y alcanzarán la benevolencia de Dios. Declaro que ustedes tienen la mente de Cristo. Con facilidad aprenden todo arte, todo oficio, todo idioma, todo instrumento y toda ciencia. Emprenderán, guiados por Dios, emprenderán negocios. Dios, recibirán estrategias de Dios para que puedan traer provisión a sus casas. Y Dios va a bendecir el trabajo de sus manos en todo tiempo. Dios les ha dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y les ha dado el ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que anden como es digno del Señor. La palabra de Dios, amados varones, mora abundantemente en sus corazones y nunca faltará en sus bocas. Por eso todo lo que emprendan prospera y prosperará. Gozan del favor de Dios, amados varones. Gozan de la gracia de Dios. Por eso todas las cosas en sus manos son prósperas y fructíferas. Ustedes, amados varones, suplirán generosa y abundantemente para todas las necesidades de su casa.
Yo le pido a cada una de las mujeres que haga una oración allí por esos varones que hay a su lado y por todos los varones de la congregación. Haga una oración diciendo: Señor, si los bendigo con esa bendición, Señor. Bendiga a los varones de su casa, aunque no estén aquí. Bendígalos en este día. Señor, yo bendigo los varones de mi casa. Bendigo cada varón de esta congregación, Señor. Los que han nacido, los que han de nacer, los que han de traer, Señor, y añadir cada día a tu iglesia amada. En el nombre de Jesús bendigo tus varones, Señor. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra que tú me has dado para hablar sobre ellos será cada día de sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, y en todo lo que emprendan serán prosperados, Señor. Sus casas serán prosperadas. El temor tuyo estará en sus corazones todos los días de su vida. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Huirán del mal, Señor. Verán venir el mal y serán sabios para huir de él. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los bendigo, Señor. Y te doy gracias porque tú estás ahí. Tu mano está sobre ellos impartiendo esa bendición. Tu nombre está sobre ellos impartiendo esa bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora le voy a pedir lo mismo a las mujeres y los varones se sientan. Hijas, ustedes son mujeres virtuosas. Son más estimadas que la plata y el oro. Y quiero decirle, mientras recibe estas palabras, deje que Dios le sane. Deje que Dios vende su corazón, porque no ha sido valorada. Y Dios me deja sentir decirle esto. Pero Él, mientras usted recibe estas palabras, van a ser como un bálsamo para su vida. Y va a recibir fortaleza de una manera poderosa. Sus rodillas estarán siendo afirmadas y sus brazos levantados. Son más estimadas que la plata y el oro y más valiosas que las piedras preciosas. Ustedes tienen la mente de Cristo y con facilidad aprenden todo arte, todo oficio, todo idioma, todo instrumento y toda ciencia. Y toda ciencia. Es una mentira que las mujeres no pueden aprender toda ciencia, todo arte, todo oficio, todo instrumento. Es una mentira que solamente son bonitas porque tienen la mente de Cristo, porque Dios les dio esa capacidad, la puso en ustedes. Así que reciba libertad de esas palabras aunque las maldijeron, en el nombre de Jesús. Gozan del favor y de la gracia de Dios. Por eso todas las cosas en sus manos prosperan y fructifican. Hay una gran unción de multiplicación sobre sus vidas. Todo lo que ustedes emprendan, Dios lo bendice. Fuerza y honor son sus vestiduras, por cuanto su confianza está en Dios. Y son diligentes y esforzadas, se reirán de lo porvenir y no tendrán temor de malas noticias. No tendrán temor de malas noticias, porque su confianza estará en Dios, en que Dios está instruyendo, enseñando a sus hijos. Sepan que Dios está enseñando a sus hijos y que la paz de Dios se está multiplicando alrededor de ellos. Y pueden descansar en Dios, reposar en Él. Dios les ha dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y les ha dado el ser llenas del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor. Edifican su vida, su casa y sus bienes sobre la roca. Abren la boca con sabiduría y la ley de clemencia está en sus lenguas. Siempre darán bien y no mal a sus maridos y a sus hijos. Sus hijos las llaman bienaventuradas y sus maridos también las alaban. Todos sus hijos serán enseñados por el Omnipotente y se multiplicará la paz de sus hijos. El corazón de sus maridos está en ustedes confiado y no carecerán de ganancias. Por cuanto no comen el pan de balde, recibirán del fruto de sus manos y en las puertas aún sus obras las alabarán. Dios les da reconocimiento, amadas mujeres. Y a las solteras, no teman casarse, porque Dios les dará
excelentes maridos. Dios está con ustedes, solo esperen en Él, sepan esperar en Él. El tiempo de Dios es perfecto. Con justicia serán adornadas, estarán lejos de opresión porque no temerán, y de temor porque no se acercará a ustedes. Sus ventanas vendrán a ser piedras preciosas y sus puertas de carbunclo. Todas sus murallas de piedras preciosas y sobre zafiros serán fundadas. En su casa el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Con gozo gozan del favor y la gracia de Dios. Por eso todas las cosas en sus manos son prósperas y fructíferas. Y ahora le voy a pedir a los varones que allí levante una oración en esta bendición. Levante una oración por las mujeres que tiene a su alrededor, por las mujeres que hay en su casa, por las mujeres que Dios ha puesto a su lado. Ore por ellas y bendígalas en el nombre de Jesús. Padre, yo las bendigo, Señor. Son un instrumento de bendición. Son un oasis para cada uno de nosotros como varones. Son manantiales tuyos, Señor. Llénalas, fortalécelas cada día más. Sé que tu nombre está puesto sobre ellas, Señor, y esta bendición que tú me diste para darle, Señor, tu mano está tendida sobre ella impartiéndola, Señor, y tu nombre está sobre ellas impartiendo esta bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, las bendigo, Señor, las bendigo para prosperar conforme tú las estás bendiciendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. A ti la alabanza y a ti la adoración. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Así como Elizabeth tiene un significado, Ana María, que es la segunda de mis hijos, de mis hijas, también tiene otro significado para la iglesia y para cada uno de nosotros. Ana significa Dios se ha compadecido. Y es que Dios se compadeció de cada uno de nosotros, viéndonos lejos de Él, lejos de los pactos, sin Dios y lejos de las promesas. Y nos hizo cercanos y nos atrajo hacia Él. Y dio a su Hijo amado por nosotros. Y por ese amor con que nos amó, hizo un pacto con nosotros antes de que nosotros naciéramos. Y nos trajo hacia Él para ese pacto. Pero déjeme decirle que usted sigue Dios teniendo compasión de usted y sigue llenándole de su gracia, porque Ana significa también llena de gracia. Y es la gracia de Dios la que ha permitido que nosotros hoy seamos sus hijos y seamos su pueblo. Y María significa amada de Dios, la elegida. Y tú eres eso, un amado de Dios, alguien al que Dios eligió para manifestar en Él su gloria y su poder, para hacerlo su íntimo, para hacerlo su amado. Tú eres amado, amada de Dios, desde antes de que le conocieras. Al conocerte y ahora que le conoces, sigues siendo amado de Dios y lo seguirás siendo por la eternidad. Amén. Y eso te recuerda que es por ese amor que ahora somos parte de la iglesia. Y allí es donde recibimos identidad. Quiero que vayamos a Gálatas 3, 6 a 16. El pacto de Dios con Abraham. Dice, ¿ya lo tenemos? Dice, así creyó Dios, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que no son de fe, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Y tú y yo somos de la fe. No tenemos linaje judío. No tenemos sangre judía. Y si la tuviéramos, no tenemos cómo demostrarlo. Perdimos ese linaje. Pero ahora por la obra de Cristo dice que somos
linaje de Abraham. ¿Mm? Por la fe somos bendecidos con Abraham. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y porque la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe, ¿qué? Recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y por esa simiente tú y yo ahora recibimos bendición. Tú y yo ahora recibimos una identidad. Una identidad. Somos hijos de Dios. Somos reyes y sacerdotes. Somos cabeza y no cola. Somos herederos. Somos hijos de Dios. Pero también dice que somos hijos de Abraham y linaje de Abraham y herederos de las promesas. Tremendo. Todo eso está sobre usted. Todo eso está sobre mí, sobre cada uno de nosotros. Sobre cada uno de nosotros. Quiero pedirle a mi esposa que traiga a Sofía por acá. Y ahora quiero acompañarlos a esa ceremonia. Dígale al que está a su lado, yo soy altamente bendecido por Dios. Soy linaje de Abraham. Ahora me tengo que apropiar de lo que soy por la fe. No solo de la salvación, no solo del perdón, sino de lo que ahora soy por la fe en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Ya más adelante vamos a hablar de qué significa Sofía. Amén. Porque tiene que ver con nuestro andar nuevo conforme a lo que ahora somos. Amén. Buenas tardes, ya casi tardes. Este es un momento especial, pero también como de nervios. Me perdono. Mira, Sofía, este ramo es para ti. Bueno, para los que no conocen a nuestras hijas, ella es Sofía, nuestra hija menor, para todos nuestros invitados del día de hoy. Querida Sofía, en este día especial quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti, mamita, que eres muy importante para nosotros, que te amamos y deseamos lo mejor para ti. Te hemos visto crecer, visto cada paso, cada logro alcanzado. Y en este día, como parte de esta ceremonia, yo te libero como madre que hasta ahora te he cuidado y protegido como una niña, para que seas una mujer y te desenvuelvas como tal. Te seguiré apoyando, te seguiré cuidando, pero con esa visión que ahora eres una mujer joven. Quiero que sepas que creo en ti para esto que afrontas y creo que serás una excelente esposa, madre y sierva de Dios, y que el Señor mismo está trabajando y lo seguirá haciendo para cumplir en ti su voluntad perfecta. Y esta voluntad traerá alegría siempre a tu vida, mamita. Te amo. Y
En los otros 15 años yo le di un ramo a mi esposa, pero le dije que esta vez no le iba a dar ramo. Así se lo dije de frente. Dígale a Luz Marina que haga de todo menos ramo para usted. Porque es que Dios me puso en el corazón darle este anillo. Por dentro le puse un nombre que es Veraca, que significa bendición. Porque eso es lo que ha sido para cada uno de nosotros. Para las niñas, para mí y para la iglesia. Tú has sido una gran bendición. No. ¿Qué significa Sofía? Sofía viene del hebreo da'at, que significa conocimiento, conocer, saber, docto, entendimiento. Pero también viene de otra palabra hebrea que es hakam, que significa sabio, inteligente, diestro, ingenioso, ser sabio en mente, palabra o acción. Eso significa en hebreo la palabra sabiduría. La sabiduría es característica de aquellos que observan una conducta prudente y sensata en su vida, en los negocios, en el trabajo, en la familia y en las decisiones. Y sabe una cosa, eso nos habla de la manera que nosotros, como hijos de Dios, como herederos de las promesas, estamos llamados a andar. Si hay algo en la palabra que nos insta a que adquiramos, se llama sabiduría. Dice que la adquiramos y dice que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas y es mejor que el buen nombre. Es mejor que toda la sabiduría. Y dice, adquiere sabiduría. Adquiere. Y varias veces dice la palabra adquiere, adquiere, compra para ti sabiduría. Posee sabiduría. Y es que la sabiduría es muy necesaria. ¿Sabe que entre los capítulos de Primera de Corintios que hablan de los ministerios y los dones, Pablo dijo al terminar el capítulo 2, mas yo les mostraré un más excelente camino, y empezó a hablar del amor? Está el capítulo 13 que habla del amor. Y es que el amor tiene que ver con mi carácter. Porque Dios no solo quiere manifestar su gloria cuando yo sano a un enfermo, quiere manifestar su gloria cuando yo doy una sencilla respuesta. ¿Cuántas veces como creyentes, en nuestro trabajo, en nuestra casa, la respuesta que damos es con 4 piedras en las manos? Y la pregunta es, ¿Dios se glorificó en esas pedradas? No se glorificó en esas pedradas. En Muso hubo un varón que oraba por los enfermos, y enfermo porque él oraba, se sanaba. Tenía la fe y el don de sanidad. Y enfermo por el que oraba, no importa la enfermedad, se sanaba. Pero mujer que se le atravesaba, se la llevaba. Pregunto yo, ¿no quería Dios manifestar también su gloria en el trato con las mujeres? En ese trato respetuoso, amoroso, tierno, pero no abusivo. ¿Cuántos corazones lastimó? Y compensa a los enfermos que sanó físicos, a los enfermos que dejó en su alma, en su autoestima, en sus sentimientos y en sus emociones. Dios nos está hablando de que desata sobre nosotros su gloria y su unción, y Dios desea glorificarse, pero desea glorificarse en todo de nuestra vida. En todo, aún en las pequeñas respuestas que damos, en las pequeñas actitudes que tenemos. Cuando tú haces algo y Dios te redarguye, hallamos muchas justificantes para reprender ese redarguir y decir, apártate de mí, Satanás. Pero Satanás nunca te va a redarguir de pecado, de que hiciste algo mal. Antes te va a llevar al fresco. No es Satanás, es el Espíritu de Dios el que me está redarguyendo, el que me está tocando, el que me está diciendo pilas con lo que está haciendo, porque ahí no me estoy glorificando. Sabiduría tiene que ver con el cómo hacer las cosas, el cuándo hacerlas, el cómo decir las cosas, el cuándo decirlas, el dónde hacerlas, el dónde decirlas, el por qué hacerlo y el por qué decirlo. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el conducirme diario de la vida.
Y la palabra de Dios está llena de cómo. Cómo hacer, cuándo hacer, dónde hacer. Y nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Y nos dice que no devolvamos mal por mal, sino que paguemos bien por mal. Cuando Dios te redarguya, puede que tú tengas la razón en lo que estás haciendo, porque el otro hizo algo más grave. Pero la pregunta es, ¿Dios se va a glorificar en tu reacción, en tu actitud? Dice la palabra que aún el necio cuando calla le es contado por sabiduría. Y estoy invitado a hacer morir lo terrenal en mí y a crucificar la carne con sus deseos. La carne quiere estrangular al otro y tiene el deseo de estrangularlo. Pero Dios dice, crucifica ese deseo porque ahí no me glorifico yo. Dice el Dios que Jesús le dijo a los sacerdotes de la época, por causa de ustedes el nombre de Dios es vituperado cada día. Porque ustedes dicen que no roben ni roban. Dicen que no adulteren ni adulteran. Esta mañana salí al patio a llamar a mi sobrina Joana. Joana. Un día estaba mi esposa por la ventana gritando hacia abajo. Abuelita. Yo le dije, no haga eso, que los vecinos tienen que entrar. Entonces ella me dijo, ¿no me dijo que no hiciera eso? Y yo, ya subo. Y subí y la llamé. Al principio traté de molestarme. Yo soy la autoridad. Usted no puede gritar, yo puedo gritar. A veces la autoridad es la actitud de las autoridades. Y el Señor me dijo, ¿de qué va a hablar hoy? Yo, sí, Señor, ya voy, llamo. Y subí y la llamé. Dios no pierde el tiempo, Dios siempre te va a estar jalando. ¿Por qué? Porque Él se quiere glorificar en tu actitud. Porque Él quiere ser conocido en tu respuesta. Él quiere ser conocido en tu gesto. Él no se glorifica en la envidia. No se glorifica en la codicia. No se glorifica en que te sientes con otros a murmurar de alguien. No se glorifica en que te pongas a juzgar. No se glorifica en que te sientes a maldecir. Y si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, no solo decirle, Señor, dame el don de sanidad y brun y brun y brun. Pero después, ¿cuántos hiero y lastimo con mi lengua? Y compensó los sanados con los heridos. Porque Él no se pudo glorificar en algo, pero no se pudo glorificar en lo otro. Y es verdad, la palabra dice que las mismas cosas que Jesús hizo, yo las haría. Pero eso también tiene que ver con carácter. La palabra dice que a Jesús, aunque lo maldecían, Él bendecía. Y no maldecía. Los mismos que lo estaban juzgando se maravillaban porque a pesar de todas las acusaciones y de todo lo que le decían, Él nada decía. Él se callaba. Y siempre hasta el último momento estoy diciendo, lo perdono. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Intercedió por nosotros hasta último momento, aunque le estábamos rechazando, aunque le estábamos vituperando, aunque le estábamos ofendiendo. ¿Sí? Tremendo. Porque Él se quiere glorificar en todo lo nuestro. Y no hay nada más triste que sentirlo a Él entristecido en uno. Que está apagado, que está en silencio. Y es que Él va a estar así mientras mi ira prevalezca. Él va a estar así mientras mi enojo prevalezca, mientras mi envidia prevalezca, mientras mi codicia prevalezca, mientras mi juicio prevalezca. Porque ya no estoy obrando sabiamente. Nada de lo que otra persona haga va a justificar lo que tú hagas delante de Dios. Puede que quedes justificado delante de todos los hombres y te digan, no, no pasó nada, usted tiene toda la razón. Con lo bueno que es usted y cómo le sacaron la lengua de feo.
razón tenía usted de pellizcársela. Puede que los demás hombres le digan y le aplaudan lo que usted hizo, pero la pregunta es, ¿Dios lo está aplaudiendo o está entristecido? Esa es la pregunta. Porque finalmente lo que nosotros buscamos es que su gloria sea vista y que otros quieran saber de Él. ¿Sabe cuántos en el mundo no quieren saber de creyentes, de Cristo, por la actitud de los creyentes? Por nuestra actitud, por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestras reacciones. Son muchos. Pero Dios nos está hablando esto hoy porque sabe una cosa, Él nos quiere dar sabiduría y nos quiere llenar de sabiduría. En la disciplina del conocimiento, la sabiduría se atribuye a aquellos que se han instruido suficientemente en las ciencias, artes, leyes, idiomas, etcétera, y su conocimiento en estos campos es amplio y profundo. O sea que la sabiduría también tiene que ver con el conocimiento. ¿Sí? Ahora, según la Biblia, Dios es la fuente primordial de toda sabiduría. Pues sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría y ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos. O sea que la sabiduría trae instrucción a nosotros de cómo ser como padres, cómo ser como esposos, cómo ser como hijos, cómo ser como empleados, cómo ser como jefes, cómo ser y hacer como reyes, como gobernantes, y cómo ser y cómo hacer como gobernados. En todo, Dios da a nosotros instrucción para que nosotros obremos sabia y prudentemente. ¿Sabe que el rey Saúl, el que quiso matar a David, dice que le tenía temor a David? Porque David se conducía sabia y prudentemente, se conducía con sabiduría y con prudencia. Él sabía cómo hacer, cuándo hacer, dónde hacer. No daba, en otra palabra, él no daba papaya. Él no daba lugar al enemigo en todo lo que hacía. José fue puesto en alto porque se condució con sabiduría, se condujo con sabiduría y apagó la amargura en él y no permitió que la amargura fuera lo que reinara en él. Lo mismo Daniel. Y no fueron hallados más sabios que Daniel y sus amigos en toda Babilonia. Eran los hombres más sabios porque ellos decidieron conducir su vida con sabiduría, conforme a Dios, para agradar a Dios, y Dios los puso en alto. Cuando tú haces las cosas pensando en Él, Dios te va a poner en alto. Dios va a quitar la afrenta y te va a poner en alto. Dios va a quitar la afrenta y te va a hacer resplandecer y te va a hacer justicia. Amén. Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Pero el Salmo 111, versículo 10, al igual que Proverbios 1:7, 9:10 y Job 28:28, nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría. Y Dios me inquietó a buscar qué significa principio. Viene del griego rechit, que significa fruto, comienzo, principio, primicia, nuevo, primero. ¿Y qué significa temor? Viene del griego yirá, que significa reverencia, temer. O sea que ¿cuál es el temor a Dios? Es el temor que viene como fruto de un conocimiento que tengo de Él. Y cuando yo lo conozco, se produce en mí un fruto de reverencia hacia Dios. Cuando yo no lo conozco, no tengo ese fruto de reverencia hacia Dios. No lo tengo. Y entonces no lo quiero honrar. Y me da lo mismo obedecerlo que no obedecerlo, porque no hay el temor de Dios en mi corazón. No ha venido la reverencia que viene como fruto de conocerlo, de saber quién es. Yo meditaba todos estos días acerca de cómo ejemplificaba esto, y el Señor me trajo el ejemplo de la electricidad. Un electricista que conoce la electricidad y trabaja con ella.
No le tiene miedo a la electricidad, pero sí le tiene respeto. Él sabe que puede coger esos 110 voltios y no se va a morir. Una persona que no conozca la electricidad, que no sepa de ella, trabaja y está así. Y medio se roza con algo y pega el brinco. Y está sudando porque le tiene ¿qué? Miedo, no respeto. Le tiene ¿qué? Miedo. La pregunta es, ¿qué le tenemos nosotros a Dios? ¿Miedo o respeto? Porque Adán y Eva le tuvieron fue miedo. Si hubieran tenido respeto, no hubieran hecho lo que hicieron. Tremendo, ¿no? Ahora, el respeto hacia Dios va creciendo en la medida en que nosotros lo vamos conociendo. Conoceremos y proseguiremos conocer al único Dios que nunca cambia. Porque en la medida en que tú y yo le conozcamos más, más le vamos a reverenciar, más le vamos a honrar, con todo en nuestra vida, con nuestra manera de hablar, con nuestras actitudes, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Con todo le vamos a honrar. Porque sabemos que Él se goza más en la obediencia que en los sacrificios. Se goza más en eso. El electricista que conoce la electricidad trabaja en paz, pero conociendo que ese voltaje no lo puede matar, él usa botas, él usa unas pinzas especiales, usa un destornillador especial, usa guantes, usa ropa especial, lleva un equipo especial. ¿Por qué? ¿Porque le tiene miedo? No, porque le tiene respeto. Y nosotros lo mismo cuando nos acercamos a Dios. Tenemos que acercarnos no con miedo, temblando, sino con reverencia. Y que si hay temblor y temor en nosotros, es fruto de esa reverencia. Sé quién es y me inclino ante Él para adorar, para amarle. Y le digo a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, porque le conozco y le quiero agradar. Y cuando pasa algo en mi vida que no es conforme a Él, me duele en el corazón y lloro y busco enmendar. ¿Sabe que los roces entre nosotros y en la familia o en el trabajo tienen como propósito sacar cosas de nuestro corazón, de nuestra vida? Aquellas falencias que nos impiden honrarlo, que nos impiden agradarlo. Y por eso Pablo me decía que hay roces entre ustedes, dice Pablo, me alegro para que no sean reprobados. Para que no sean reprobados. Porque el que es reprobado tiene que repetir el curso una y otra y otra y otra vez. O sea que va a tener ese roce y luego otro roce y luego otro roce y luego otro roce. ¿Hasta que qué? Hasta que logre aprobar. Hasta que enmende esa falencia que hay. ¿Sabe que son las falencias de nuestro carácter las que nos tumban? Podemos tener mucho carisma y dones espirituales, pero la falta de carácter nos puede tumbar. Recuerda a los hombres a los que Dios le dice en el Nuevo Testamento que vendrán y le dirán: en tu nombre, Señor, hicimos esto, aquello y esto otro y lo demás allá, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, resucitamos muertos, Señor. Qué duros somos. Y el Señor le dice: apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, en su carácter hubo falencias. Falencias que los llevaron a ser hacedores de maldad, de cosas malas, como aquel hombre en Muso, que aunque sanaba enfermos, hacía maldad, porque había una falencia de carácter en él, porque había una debilidad en su área sexual y no había podido derrotarla, vencerla. Carisma te lleva a la cima, pero falta de carácter te tumba de la cima. Cuando vemos a Sansón, tuvo falta de carácter. Tenía mucho carisma, pero tenía una falta de carácter impresionante. Cuando usted lee Sansón, es el único de los jueces que trabaja solo. Esos ministerios independientes. Soy yo con yo. Me ayudo yo.
Nunca se le había apoyado en el pueblo, lo que no pasa con el resto de jueces. Pero tampoco se habla de ninguno más que se diga tanto. Y vino el Espíritu del Señor sobre él. Y vino el Espíritu del Señor sobre él. Y vino el Espíritu del Señor sobre él. Pero lo tumbó la falta de carácter. Los líos de faldas acabaron con él. Y no hay justificante. ¿Cómo me justifico delante de Dios si Él me dio su naturaleza ahora? Quizás Sansón la tuviera en ese entonces, pero ¿cómo me justifico yo ahora? Si tengo la simiente de Cristo en mí, pero no he hecho morir lo terrenal en mí. Y he querido convivir con Cristo y con lo terrenal. Y eso ya no es sabio. Ahora dice la palabra en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué quiere decir sin reproche? Que Dios no le va a venir a reprochar a usted todas las veces que actuó sin sabiduría. Simplemente le va a dar de una manera abundante esa sabiduría. Y Dios está derramando esa sabiduría sobre cada uno de nosotros. Amén. Porque Él dota a su iglesia. Entró y nos llevó a un pacto por amor. Nos eligió. Pero ahora quiere que andemos como Él anduvo. Pero no lo podemos hacer si no viene su sabiduría a nosotros. Pero también hay que leer la palabra. Sobre Josué vino un espíritu de sabiduría. Y él supo cómo conducir al pueblo. Y Dios te va a dar tanta sabiduría que tú sabrás cómo hacer. No mires a tus títulos, porque no son tus títulos. Va a ser la sabiduría divina, aún por encima de tus títulos. Porque Él quiere manifestar su gloria en todo lo que tú hagas. En todas las áreas de tu vida y a través de todas las áreas de tu vida. Perdona si tienes que perdonar algo. Suelta si tienes que soltar. ¿Recuerda el versículo que leímos al comenzar de Isaías? Yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano derecha. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de opresión a los que moran en tinieblas. Dios te ha ungido para eso, te ha llamado para eso, en todo tiempo y en todo lugar, para que en ti puedan venir y hallar pan y manantiales de agua, para ser saciados, para ser bendecidos. ¿Tiene falta de sabiduría? Yo se la pido a Dios. Yo reconozco que la necesito cada día, porque me duele equivocarme, porque me duele sentir su tristeza en mi corazón, porque me duele cuando Él se calla, cuando se me van las luces. Y si tú tienes esa falta de sabiduría, hable con Él ahí donde estás y dile: Señor, dame tu sabiduría. Yo necesito, reconozco que la necesito. Dile: necesito ser enseñado por ti, corregido por ti, saciado por ti. Dame tu sabiduría. Dame tu sabiduría. Dame tu sabiduría, Señor. Y Él te la va a dar. En el nombre de Jesús, Él te la va a dar. Si tú la sabes, sabes que la necesitas. Pídala. Y no dude y reciba en el nombre de Jesús. Pida y no dude y reciba en el nombre de Jesús. Allí donde estás, pida, porque Él te está dando sabiduría. Yo no les hago a mis hijas una ceremonia de 15 años, porque la instrucción que Dios me dio fue esta. Porque era para la iglesia. Porque estamos llamados a hacer luz. Cuando Dios me llamó, yo le pregunté: Señor, ¿cuál es mi ministerio? Y Él me dijo: ser luz. Porque déjeme decirle,
Si tú y yo no tenemos sabiduría, puedo ser pastor y no ser luz. Puedo ser profeta y no ser luz. Puedo hacer milagros y no ser luz. No alumbrar y hacer que con mis acciones el nombre de Dios sea vituperado, blasfemado y no honrado. Entonces hable allí con Él y dile: Señor, dame tu sabiduría porque yo la necesito. Porque sí deseo que mis hijos se enamoren de ti, mi cónyuge se enamore de ti. Pero mis falencias hacen que ellos tiemblen, Señor. Y que no puedan ver con claridad tu rostro en mí, Señor. Tu amor en mí, tu misericordia en mí, tu compasión en mí, Señor. Así que habla con Él y dile: Señor, dótame de tu sabiduría. Yo sé que Él te va a dar sabiduría para hacer negocios, pero pídale esa sabiduría para conducirse en todo tiempo, en rectitud, en santidad delante de Él, para que sea la bendición que Él te hizo para las naciones, para las familias, para las personas que te rodean. En el nombre de Jesús, dame tu sabiduría y recíbala. Hay unción, ahí Dios está poniendo espíritu de sabiduría en cada uno. Recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo en el nombre de Jesús. Para saber cómo responder, para saber cómo afrontar una circunstancia, para saber cómo hablar, para saber cuándo hacer y cómo hacer algo. Él te da la sabiduría y vas a entender las escrituras, porque allí está todo el consejo de Dios para tu vida. Señor, gracias. Y declaro esa sabiduría sobre mí, sobre Elizabeth, sobre Ana, sobre Sofía, sobre Juanita, sobre cada uno de la congregación. Declaro esa sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo y te alabo y te glorifico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay algo más que tengo que hacer, pero esto sí es con mi hija. A todas Dios me guió a comprarles un anillo. Y hoy le voy a dar un anillito a Sofía. El de las otras tenía varios circonios. Yo le preguntaba al Señor esta madrugada: Señor, ¿y por qué el de Sofía tiene un solo circonio? No está cañé, Señor, porque el circonio es baratísimo. Y me decía el Señor que porque Él a todos nos recogió separados. Pero aunque somos muchos, somos uno solo en Cristo. Pero solo el andar en sabiduría nos permitirá alcanzar esa unidad en Cristo. Porque de ese circonio que tiene el anillo de Sofía se pueden sacar muchas piedrecitas de circonio. ¿Sabe que el enemigo trabaja en dividirnos? Porque sabe que en la unidad es donde Dios manda bendición y vida eterna y derrama del aceite de su unción y de su gracia y de su favor. En esa unidad Él se glorifica, y aunque somos muchos miembros, somos uno en Cristo. Amén. Por eso ese anillo tiene una sola piedrecilla, Sofía. Nunca olvides que aunque son muchos los miembros en el cuerpo de Cristo, es una sola su iglesia. Una sola para amarla, una sola para bendecirla, una sola para respetarla y cuidarla. Y no olvide ninguno de ustedes que esa doncella preciosa que se llama iglesia es la amada del Cordero. Y que Dios no nos puso para manosearla. Dios no nos puso para usufructuarla. Dios nos puso para cuidarla, embellecerla y edificarla. Pero solo se puede hacer en amor y conduciéndonos todos con sabiduría y teniendo presente que ella es la doncella del Cordero. Que así como tú, varón, te ofendes cuando alguien mancilla tus doncellas, a Dios también le ofende que mancillen
su doncella. Amén. Nunca la uses. Sé como el eunuco que cuidaba las doncellas del rey. Las cuida, mas no las codicia, no las manosea ni las usufructúa, porque las cuida para el rey. Amén. Así en la iglesia estamos llamados a cuidarla, porque es la doncella del Cordero, la amada del Cordero, la única del Cordero. Amén. Amén. Sofía, el anillo es un círculo que representa la eternidad de Dios. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él no tiene principio ni fin, pero en Él sí empieza todo y en Él todo termina. Él es el alfa y la omega. Por Él todas las cosas son y subsisten. El oro representa su gloria, su esplendor, su santidad, pero también su majestad, su gobierno, su autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él gobierna sobre todo. Él es mayor que todos. Conócelo y siempre inclínate ante Él, ante su soberanía, pero también ante su sabiduría, ante su amor, ante su misericordia, ante su compasión, ante su fidelidad, ante su ternura, ante su poder. Inclínate y reconócelo siempre como tu Señor en todas las áreas de tu vida. El circonio te representa a ti y a la iglesia. Y la dependencia que todos como iglesia tenemos de Él en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. El circonio es una piedrecita que brilla mucho, pero es de muy poco valor. Así como nosotros, nuestro valor lo tenemos ahora en Cristo. Amén. Nunca te separes de Él. Esa piedrecita separada de ese anillo se pierde y no vale mucho. Nos decía el muchacho, 2,000, 4,000 pesos. Pero para Dios, tú y cada uno de nosotros fuimos tan preciosos que nos pagó con precio de sangre para hacernos parte de Él. Algo sin mucho valor para el mundo, pero a los ojos de Dios ha sido de gran estima y Él te ha amado. De tanta estima que pagó con su propia sangre, con su propia vida por ti, para que fueras parte de Él. Y es estando en Él y permaneciendo en Él, amada Sofía, que tienes valor. Nunca te separes de Él. Pase lo que pase, sea lo que sea, permanece en Él. Créele, témele, hónrale. Y a cada uno de ustedes, témanle a Él, créanle a Él, hónrele a Él, permanezcan en Él. No permanezcan porque Él los va a hacer millonarios. Permanezcan porque solo en Él tienen gran valor. Amén. Y porque solo en Él van a estar plenos y completos. Amén. Como este circonio. El que esté puesto en tu dedo, en el dedo de tu mano, te recordará que Él, el Eterno, el Dios Todopoderoso, el Rey de gloria y majestad, tu Padre Celestial, estará contigo y en ti todos los días de tu vida. No te dejará ni te desamparará. Yo le digo a mis hijas y le digo a ustedes, yo estaré solo un tiempo con ustedes, pero el Dios Todopoderoso permanecerá siempre con ustedes. Si un día les voy a faltar a mis hijas y se los hablo, pero Dios, su Padre Celestial nunca te va a faltar. Y Él nunca les va a faltar a ellas. Y es lo mejor que yo tengo para darle a mis hijas, pero también es lo mejor que tengo para darle a la iglesia, porque Él es el todo de la iglesia. Amén. No solo es la cabeza, es el fundamento, es el todo en todo, pero sobre todas las cosas, Él es el todo de la iglesia. Por eso, hija, no descuides tu relación con Dios. Lee la palabra. Él es lo más valioso que tienes y tendrás por encima de nosotros, por encima de tu marido el día que te cases, por encima de tus hijos el día que Dios te los dé, por encima de los bienes que Dios te llegue a dar, Él que esté siempre por encima de todo en tu vida. Dale siempre el primer lugar. Y es el consejo para todos. Denle siempre el primer lugar. Amén. Amén. Hija,
Yo hoy me comprometo contigo a continuar dándote a conocer más y más a Dios. Me comprometo contigo a ayudarte a crecer en tu relación con Él, a continuar amándote, valorándote y respetándote, a ayudarte a crecer en los dones, talentos y virtudes que Dios te ha dado, sin dejar de mostrarte con amor y respeto los defectos y errores en que llegues a incurrir. Y así, con la ayuda de Dios, puedas reconocerlos, cambiar y mejorar, para que ese perfume hermoso que eres nunca se eche a perder. Me comprometo a apoyarte para que puedas realizarte como persona y como sierva de Dios en todas las áreas de tu vida y alcances el propósito de Dios para ti y su propósito a través de ti para con todos aquellos que te rodeen y te lleguen a rodear. Me comprometo a ser una puerta de autoridad que el varón que te pretenda tendrá que pasar. Me comprometo a cuidarte de todo lo que no quiero que, a cuidar de, a cuidarte de todo el que no quiera pasar por esa puerta, del que te invite a mentir, del que le dice a lo bueno que está mal y a lo malo que está bien, del que te invite a hacer cosas que desagradan a Dios. Generalmente son cosas que se hacen a escondidas y que te van a dañar. Tales personas, si están en la iglesia, son hijos del malo, no son hijos del reino. De los tales apártate, pues están para corromper en ti las buenas costumbres, para echar a perder toda la masa. Hija, hoy corto el cordón umbilical que te liga a la niñez y a la dependencia en todo de nosotros tus padres. Pero nunca pierdas la dulzura, la candidez y la inocencia de niña. Recuerda que ser adulta no es abrirle la puerta a la malicia. Conserva tu inocencia. Hay algo que nosotros dos queremos hacer simbólico y es un arco a través del cual ella va a pasar. Ese arco, tu mamá a un lado y yo al otro, representamos unas columnas para tu vida, un soporte para tu vida. En su parte superior, porque vamos a poner las manos así, eso representa a Dios como suprema autoridad en tu vida, como refugio y protección para ti en todo tiempo. Cuando te levantes de esa silla y pases a través de ese arco que vamos a hacer entre los dos, representará para ti el salir de tu etapa de infancia y tu entrar a una etapa de una mujer joven, donde adquirirás nuevas y mayores responsabilidades y una etapa para la cual nosotros dos y la iglesia entera te bendice. Amén. Te amo, hija. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, yo me comprometo a buscar de Dios y a procurar mi relación con Él con todo mi corazón. Me comprometo a no dejar pasar de mí este tiempo en que Dios ha desatado su unción, su gloria y su bendición sobre nosotros. Me comprometo a que cuando algún muchacho me invite a salir, yo haré que pase por la puerta, por la puerta, por la puerta hacia mí, que es mi papi, como parte de la protección que Él me brinda. Me comprometo a consultar a Dios acerca de mi propósito y destino para estar siempre en su voluntad. Me comprometo a tener un corazón abierto con mis padres para así poder recibir guía, consejo, instrucción y protección. Amén. Gracias. Y a todos, voy a pedirles que se pongan de pie por un momento. Y quiero decirle que les amo entrañablemente y Dios sabe que es verdad.
y que creo en lo que Dios les ha dado, los talentos, los dones que Dios ha puesto en ustedes, la unción y la autoridad que Él les ha dado. Yo creo en eso. Y los insto a usar lo que Dios les ha dado. Oren, lean la palabra, búsquenlo. No porque este pastor les mande, sino porque ustedes saben que Dios es lo más valioso que tienen y que solo en Él van a estar plenamente bendecidos, completamente bendecidos. Amén. Solo en Él no tendrán faltantes, solo en Él estarán plenos. Solo Él da plenitud. Padre, yo hoy los bendigo en tu nombre. Como me has guiado a bendecirle, les bendigo, Señor. Y suelto todo cordón umbilical que les haya atado a incapacidades, a temores, Señor. Y los declaro libres, Señor, para emprender, para marchar, para hacer en tu nombre, para dar de gracia lo que de gracia han recibido, Señor. Para saber hacer cada día como tú quieres, Señor, en todas las áreas de su vida. Los bendigo, Señor. Sé que está tu simiente en ellos, Señor. Y los bendigo para ser transformados de gloria en gloria conforme a la misma imagen de tu sustancia, Señor. Los bendigo para amar tu secreto y para permanecer allí, buscar tu rostro en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Y que no haya nada más supremo, más grande, más importante, deleite más grande que estar a tus pies y conocerte y saber de ti en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por esta oportunidad que me das, Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente. Amén.